El ánima. El señor Cruz tenía por costumbre viajar todos los viernes desde la capital hacia el interior de la República a visitar a sus padres y a dar mantenimiento a su finca personal. Por lo general viajaba solo y le encantaba iniciar el viaje avanzada la noche, para así, según su apreciación, no encontrar tráfico pesado. Viajar de noche tiene sus ventajas, pero también puede tener sus contras. Don Cruz se encontraba terminando de pasar la zona de las playas, cierta noche en que viajaba, y estaba próximo a una población conocida como Penonomé, en donde, según cuentan las leyendas, el gran cacique indígena Nomé penó largo tiempo, y de allí deriva el nombre. Por alguna razón que no me queda clara, en la mayoría de los poblados a orillas de la carretera panamericana, lo primero que te recibe es el cementerio, lo cual ya de por sí es algo bastante tétrico, e increíblemente algunos suelen tener una parada de buses al frente. No imagino a nadie esperando un bus a medianoche en ese lugar. Pasaba Don Cruz precisamente frente al panteón de ese pueblo cuando miró el reloj del tablero de su auto y vio que eran las 2:30 de la madrugada. Atento a ello se encontraba cuando sintió que el asiento se hundió. Sucede que el auto del señor tenía en la parte frontal una sola butaca para 3 pasajeros, por lo que al sentarse una persona en el lugar que fuese era totalmente perceptible. Don Cruz, sobresaltado, de inmediato dirigió la mirada hacia el extremo opuesto y vio, gracias a la luz que se filtraba desde el tendido eléctrico, que en efecto el sillón tenía toda la deformación propia de alguien sentado allí. Él continuaba conduciendo atravesando el caserío y en búsqueda de algún lugar donde hubiese por lo menos una persona para llegar allí y buscar compañía. Cuenta Cruz que el mismo miedo que tenía le hacía imprimirle el pie al acelerador. Se estrujaba el cerebro en búsqueda de una oración o algún párrafo de la Biblia, pero no le venía nada a la mente. Finalmente se acordó del Ave María e intentó pronunciarlo, y de su boca brotó una jeringonza ininteligible, como si tuviese la lengua dormida. Era incapaz de pronunciar palabra alguna. El poblado se extendía unos 3 kilómetros, y al finalizarlos y salir de él, Cruz escuchó una risa burlona dentro del carro, y una voz susurró en su oído: "Aquí me quedo". Vio cómo el sillón recobró su forma nuevamente, exactamente cuando pasaba frente a una cruz de cemento incrustada en la orilla del camino, y casi tapada en su totalidad por el monte. Respiró aliviado y continuó su viaje sin más percances. El domingo, al regresar hacia la capital, lo hizo temprano para evitar que la noche le agarrase en la carretera, y al pasar frente a la cruz de cemento se detuvo y bajó del auto. Era una vieja estructura carcomida por el agua y el viento, pero aún se podía leer: "Aquí murió atropellada Gumercinda Pacheco, el 3 de octubre de 1965. Caramba, pensó el hombre, esta ánima anda penando. Se me ha subido al carro en el cementerio y se me bajó en donde la mataron. Aquella fue la última vez que viajó tarde de la noche. No era un misterio que la Panamericana está llena de fantasmas de almas en pena y brujas sin oficio que suelen atormentar a los viajeros". La Mona. En aquella cantina se mezclaba el olor a grajo, licor y tabaco por doquier, escupitajos de diferentes bocas y obscenidades proferidas a todo volumen. Era el reino de la peonada. Después de una semana de trabajo, allí quedaban los 4 pesos que el patrón les pagaba. Mario era el cantinero e intentaba por todo medio posible que reinara la paz y la armonía en ese lugar donde más de 4 se odiaban y tenían viejas rencillas por la razón que se les pueda ocurrir. Virgilio Montes era un hombre de pocas palabras y de pelo en el pecho, como él mismo se solía llamar, para enfatizar su valentía y carencia de miedo ante cualquier rival. Despachaba una botella de ron desde hacía más de una hora cuando se le acercó Ruperto Díaz, un joven vaquero que tenía buenas migas con el 7 Macho. Lo saludó y sentándose le dijo: "Virgilio, tengo que decirte una cosa". El hombre asintió con la cabeza, como invitándole a que continuara. "¿Tú te vas ahora para tu casa?". "Sí. Tengo a la mujer preñada y no puedo dejarla sola por mucho tiempo". "Bueno, presta atención. Tú tienes que cruzar el río por las tierras del viejo Rufino y debes tener cuidado. Te lo advierto, algo está asustando en ese lugar y se me hace que no es cosa buena. Yo vivo cerca de allí y llevo 3 noches escuchando unos alaridos hacia el barranco del río.
cada vez que eso grita, los perros se me desquician y los caballos se inquietan. Tú sabes que yo no soy cobarde. Anoche me aventuré a salir a camaronear y cuando estaba cerca de una empalizada en el cruce del río, a unos metros de mí, algo lanzó un agudo pero fuerte pujido que hizo que la tierra temblara allí donde estaba yo de pie. Mis 3 perros salieron huyendo y yo opté por mejor salir del agua, pues solo andaba armado con un machete. Virgilio le sirvió un trago de ron en un vaso a Ruperto y le dijo: «Gracias, primo, por la advertencia, pero de igual manera tengo que irme. Evelia no puede quedar sola por mucho tiempo». Estrechó la mano del joven y se puso en pie. Fue a la barra y pidió otra botella. Canceló el importe de lo consumido y se dirigió a la salida del local, donde tenía su corcel atado. 2 borrachos se arropaban con su propio vómito, y el hombre tuvo que sortearlos para poder montar. Emprendió el camino de regreso entre trago y trago, lanzando una saloma para con sus gritos romper la solemnidad de la noche. Era luna creciente a pocos días para la llena, por lo que el camino estaba bastante iluminado. Había recorrido unas 2 horas cuando a lo lejos escuchó un fuerte graznido. «Eso es una lechuza», pensó. «Estoy casi seguro que eso es lo que ha estado escuchando ese pendejo de Ruperto. Alguna lechuza tiene nido por aquí cerca y ya la gente cree que es algún espíritu y es solo el maldito animal graznando». Llegó a la orilla del río donde el caballo hizo un alto para abrevar y el hombre aprovechó para bajar y alivianar su vejiga. La noche estaba clara y se podía contemplar la ribera llena de enormes piedras. El rumor de la corriente se mezclaba con el ulular del viento y uno que otro canto de la noneca. Virgilio montó nuevamente, despachó el último trago y aupó al animal que, indeciso, metió las patas en la corriente, dispuesto a ganar la otra orilla. Al llegar al otro lado, iniciaba un trecho muy oscuro, incluso de día, debido al frondoso follaje de los árboles. Sin razón alguna, el caballo se elevó sobre sus 2 patas traseras, moviendo en forma amenazante las delanteras. Virgilio, de no haber sido un jinete experimentado, hubiese caído sin remedio. Algo me asustó al animal, se dijo, identificando de inmediato la conducta del equino, que inquieto mantenía la misma postura, mientras piafaba, evidentemente nervioso. Lejos de hacerle caso al instinto del caballo y retirarse del lugar, Virgilio tomó su fusta de cuero y dio 2 golpes en los cuartos traseros de la bestia, que, motivado por el dolor, emprendió precipitada carrera hacia la oscuridad de aquel camino. «¡Arre!», gritó el hombre animando al corcel. Confiaba en la visión nocturna de este. Se sujetó el sombrero para evitar que cayera, cuando de pronto el caballo se detuvo abruptamente e inició un corcoveo tendiente a regresarse. Y es en ese momento cuando Virgilio escucha un alarido potente en la copa de los árboles. Y al elevar la vista ligeramente hacia atrás de sí, observa un enorme bulto oscuro que se arrojó desde una rama y cayó a horcajadas sobre las ancas del animal y se sujeta con fuerza sobrenatural al asustado hombre. El caballo estaba como endemoniado intentando liberarse de aquello que se sentaba sobre sus ancas, corcoveaba en el estrecho camino, relinchando e incluso estrellando su cuerpo contra los árboles. La desesperación del animal era tal que lo único que se podría utilizar para describirlo sería compararlo con un potro salvaje en plena faena de doma. Mientras esto ocurría, Virgilio luchaba por escapar de las garras que cortaban su carne como afiladas navajas. Aquella cosa tenía el cuerpo cubierto de pelo, como un simio, y una fuerza superior a la de un hombre. Mordía y arañaba a su antojo a Virgilio, quien no podía encontrar una posición que le permitiera defenderse, pues eso se encontraba a espaldas suyas. El espectro se ponía de pie y tiraba fuertemente del cabello, arrancando mechones completos, mientras emitía sonidos guturales. Sus garras tenían la espalda del campesino convertida en sangrientos jirones. Un terrible dolor se apoderó de su oreja derecha, antes de que en uno de los brincos del caballo su cabeza golpeara contra la rama de uno de los árboles y cayera sin sentido en el suelo. Al siguiente día, el viejo Rufino lo encontró, casi desangrado y con media oreja menos, pero aún vivo. El anciano lo reanimó con una buena taza de café. «Casi te mata la mona, ¿cierto?», dijo Rufino. «Algo me atacó anoche. Parecía una mujer, pero cubierta de pelo y con mucha más fuerza que un hombre». «¿Mi caballo?», preguntó Virgilio. «Tu caballo está muerto. No tiene una gota de sangre en el cuerpo y está prácticamente descuartizado en la entrada de mi propiedad. Al verlo allí hoy cuando me dirigí al río a bañarme, me imaginé que algo te había ocurrido, pues escuché el estropicio en la madrugada y así fue como te encontré. Préstame un caballo, Rufino. Debo llegar a casa. Evelia está por parir de un momento a otro».
Llévatela al alazán que está amarrado allí abajo del guayabo. De un brinco trepó al corcel y sin ensillarlo, solo con la brida emprendió la carrera a su rancho. Llegó a media mañana llamando a Evelia a todo pulmón, pero nadie le contestó. Entró de golpe en la estancia y allí en la hamaca estaba su mujer, inerte, con la palidez y la rigidez propia de la muerte. Un charco de sangre coagulada adornaba la tierra del rancho debajo de la hamaca. Virgilio se dirigió a la solera del rancho y tomó su escopeta calibre 12. Introdujo un cartucho de una sola posta y tomó asiento en el suelo. Apoyó el cañón debajo de su barbilla y mirando el cuerpo en la hamaca dijo: «Ay, Belia, esto va a ser rápido. Ya te alcanzo, chola». El dedo índice en el gatillo listo para jalar cuando le vino a la mente un pensamiento. «Mierda, si yo me mato así, ¿quién va a sepultar a mi mujer? No, primero la entierro dignamente y después me mato. No puedo permitir que las carnes de mi mujer queden para las bestias, ni que nadie vea sus restos como si no le importó a nadie en vida o como si nadie la amó. A mí que me coman los gallotes, por hijo de puta. Me lo merezco 1000 veces». Puso la escopeta a un lado y se levantó. Tomó una sábana para envolver a la difunta y cargarla hacia el patio, en donde cavaría la tumba, y al levantar el cuerpo de los brazos del cadáver, se escapó rodando una pequeña envoltura que emitió un leve quejido. Y es en ese momento en que Virgilio toma conciencia plena de que su mujer llegó a parir y que la sangre en el suelo era el producto de la solitaria labor. Tomó a la criatura y la examinó. Era una linda bebita de abundante cabello negro, envuelta en una sábana con restos de sangre. La tripa había sido cortada con los dientes, así que tomó un cuchillo y terminó la tarea. «Ay, Belia, no te voy a poder acompañar, mujer. Tengo ahora una responsabilidad y una deuda con vos, pero si puedes oírme, por favor, perdóname». El hombre enterró a su muerta. Por aquellos días no habían formalismos de actas de defunción entre el campesinado. El pueblo más cercano estaba a 1 día o 2 de camino y a ninguna autoridad le interesaba la muerte de un cholo campesino. Solo les importaban vivos, especialmente para las épocas de votación. Virgilio crió a su hija él solo y aunque era un hombre joven, jamás tomó mujer para sí. En el pueblo se decía que había quedado loco por el ataque de la mona y la pérdida de su esposa, ya que en ocasiones lo veían solo, sentado en la orilla del río, llorando y hablando con su muerta. Cuando la chiquilla creció, se graduó como maestra y empezó a trabajar. Él, una tarde de abril, el día 8 para ser exacto, recordando el momento en que conoció a la única mujer que amó, tomó su cuerda y se fue a alcanzar a Evelia. El amor nunca muere. Si lo hace, nunca existió.